Bueno, chicos, pues vamos a iniciar con la conferencia del maestro Pablo, y es para mí un gran honor presentarlo. Lo conozco desde hace ya mucho tiempo y bueno, él estudió matemáticas aplicadas y economía en el ITAM, es maestro en ciencias y se especializó en aprendizaje profundo por refuerzo. Actualmente, pues trabaja en Madrid, España, y pues bueno, nos va a compartir un poco acerca de su conocimiento y su experiencia en este ámbito, ¿sí? Eh, pues bueno, le cedo la palabra al maestro Pablo para que comience la conferencia. Les comento, si tienen preguntas, si tienen dudas, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer eh, con el micrófono. Nada más les pedimos por favor que levanten la mano y ya les cedemos la palabra. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí, si estamos listos, Pablo, comenzamos. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor hablar sobre las cosas que he estudiado y trabajado, ¿no? ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me dicen, ¿no? Sí, se escucha Eh, muy bien. vale. Entonces, bueno, antes de empezar, solo quisiera decirles que bueno, animarles a hacer preguntas. La intención es que sea, pues, interactivo en la medida de lo posible. Daniel, pues, se encargará aquí de hacer algunas preguntas que considere relevantes. Y, pues, bueno, entonces, vamos a empezar. Bueno, como mencionó Daniel, un poquito sobre mí. Yo estudié matemáticas, economía en el ITAM, en la Ciudad de México. Eh, Después hice una maestría en la Universidad de Edimburgo, donde me especialicé en inteligencia artificial, un poco más específicamente en aprendizaje profundo por refuerzo. Y bueno, la intención es que al cabo de esta charla, pues sepamos todos un poco de qué se trata o qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? Eh, y bueno, como mencionó también, actualmente trabajo en Madrid. Soy Data Scientist en BBVA Data Analytics, que es el centro de excelencia en análisis de datos de Grupo BBVA. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comentar un poco sobre la agenda o lo que he preparado para esta charla esta tarde. Entonces, primero quiero dar una introducción sobre el aprendizaje de máquina, qué es el aprendizaje de máquina y cuáles son los paradigmas, ¿no? Esto es lo que escuchamos como machine learning en inglés, etcétera. Entonces quiero dar un vistazo muy general de qué significa eso, cuáles son sus paradigmas y en dónde es que se ubica el aprendizaje por refuerzo en todo este espectro del machine learning, ¿no? También quiero comentar sobre aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. También actualmente escuchamos mucho, ¿no? O leemos mucho quienes siguen noticias de este estilo sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, etcétera. Notarán que se habla mucho del aprendizaje profundo, ¿no? A veces un poco más de lo que se debería, pienso. Entonces, igual, brevemente establecer como cuáles son las similitudes, cuál es la diferencia, ¿no? Y ya, ¿no? Y esto va a ser importante para entender cómo se relaciona el aprendizaje profundo con el aprendizaje por refuerzo, ¿no? En segundo, ya como segundo bloque, hablar ahora sí sobre el aprendizaje por refuerzo. ¿Cuáles son los ingredientes? Aquí lo que quiero es dar como como dije antes, un vistazo bastante general a muy alto nivel, estableciendo como cuáles son los elementos mínimos que necesitamos
para comprender de qué se trata el aprendizaje por refuerzo, ¿no? La intención es que la charla no sea para nada técnica, sino más bien modo divulgación y, bueno, tratando de mantener las cosas simples para ilustrar las ideas, ¿no? Segundo, hablar también brevemente sobre el dilema de exploración y la explotación, que es algo muy importante en el aprendizaje por refuerzo, que considero que merece hablar un poquito de ello. Y también voy a mencionar cómo encaja este tipo de conceptos en la vida real, ¿no? Y ya por último voy a hablar sobre algunas aplicaciones. Y bueno, como decía el título de la charla, pues hablar un poco sobre videojuegos, que vamos a ver que está como en un lado de todo el espectro del aprendizaje por refuerzo. Del otro lado tendremos al otro extremo aplicaciones en robótica. Bueno, mencionar brevemente algunos conceptos también que necesitamos para entender lo que voy a mostrar al final, que es algunas aplicaciones en la economía digital, ¿no? Y aquí un poco la intención va a ser mostrar cómo todas estas aplicaciones que en principio podrían sonar como que no están relacionadas o hasta cierto punto lejanas a nosotros en nuestra vida diaria, en realidad no es así, ¿no? En primer lugar, pues están estrechamente relacionados, es decir, los principios que gobiernan estas aplicaciones, vamos a ver que a grandes rasgos son los mismos, y también vamos a ver de los ejemplos que pueden ser bastante cotidianos, ¿no? E incluso ejemplos que uno no pensaría que se aplican a este tipo de cosas, pues en realidad sí, ¿no? Entonces, aquí, bueno, un poco para ilustrar lo que decía, he ubicado en este mapa, en el eje de abajo, lo que he llamado tangibilidad, que, bueno, la definición, o por definición, es básicamente lo que podemos tocar o lo que no podemos tocar, ¿no? Y aquí en el otro eje, en el eje Y, el de complejidad, ¿no? Entonces, esto estuve pensando cómo ilustrarlo, llegué a este mapa y entonces podemos distinguir tres bloques, ¿no? El de los videojuegos, el de la robótica al otro extremo y en medio economía digital y otras industrias, ¿no? Obviamente esto, si quisiéramos pintarlo un poco más grande, pues esto sería mucho más amplio, ¿no? Aquí cabrían muchas otras industrias, pero esto es para mantenerlo simple. ¿No? Entonces, bueno, al final vamos a comentar un poco sobre estas aplicaciones, no de todas, pero quiero aquí nada más pues ilustrar cómo se vería este mapa, ¿no? Entonces, planeo mostrar un poco sobre los que están marcados en el recuadro, como pueden ver. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Al final mostraré esta y daremos un repaso de lo que charlamos. Entonces, bueno, hablar sobre el aprendizaje de máquina. Entonces, ¿cuáles son los grandes paradigmas del aprendizaje de máquina? No, en realidad esto es un poquito más complejo de lo que está pintado aquí porque hay muchas intersecciones, hay métodos o hay familias de métodos que no precisamente pertenecen a uno y a otro, sino que más bien tienen elementos de varios de estos, ¿no? Pero en líneas muy generales podemos distinguir tres paradigmas. El primero es el aprendizaje supervisado. Este lleva muchísimo tiempo y bueno, una característica principal de este es que requiere datos del pasado y etiquetas, ¿no? Justo el nombre de supervisado es porque queremos enseñarle a la máquina o a los métodos, a los algoritmos, a, a distinguir patrones, pero les tenemos que enseñar datos pasados y tenemos que guiar su aprendizaje, ¿no? Entonces,
En un momento más voy a dar un ejemplo. Aquí distinguimos dos grandes familias que son clasificación, regresión. Igual voy a mencionar un ejemplo de cada uno, solo para no dejarlo tan conceptual y que se entienda cuál es la idea de cada uno de ellos, ¿no? En segundo lugar, tenemos el aprendizaje no supervisado. Aquí, a diferencia del anterior que acabo de mencionar, no requiere etiquetas. Entonces, son métodos que buscan identificar patrones sin que nosotros guiemos el aprendizaje, ¿no? Aquí, bueno, aquí podríamos distinguir bastantes familias, pero bueno, he elegido dos para ilustrar de qué se trata esto. Y bueno, las que he elegido es el agrupamiento o clustering y reducción de dimensiones, ¿no? Que son de los más utilizados en aplicaciones en la vida real. Y finalmente el aprendizaje por refuerzo. Más adelante pues voy a ahondar en esto, pero bueno, así solo por mencionar algo en este momento, la diferencia con los dos paradigmas que mencioné antes es que aquí se requiere interacción, o sea, la interacción es obligatoria, y esta interacción se da entre un aprendiz y su ambiente, ¿no? Y a diferencia de estos dos, aquí solo quiero recalcar que requiere interacción. Estos son hasta cierto punto estáticos. Digo, hay variantes donde podemos hacer que esto sea dinámico, pero aquí es como, o sea, por ejemplo, tengo un conjunto de datos, quiero aplicarle aprendizaje supervisado y bueno, ya está, o sea, le aplico el algoritmo una vez y ya está, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Esto es en sus variantes más simples o más estándar, ¿no? Aquí, pues recalcando el término interacción, pues necesito que sea algo mucho más dinámico, ¿no? Que sea algo donde el aprendizaje es continuo, ¿no? Que se da a través de la interacción una y otra vez, a través de prueba y error, como más adelante veremos. Y bueno, ejemplos, obviamente más tarde mencionaré estos y un poco más, que sería aprender a jugar un videojuego y sistemas de recomendación, ¿no? Entonces, si recuerdan, del primer paradigma del aprendizaje supervisado, tenemos como primer gran familia clasificación. ¿Qué es esto? Es simplemente, solo para explicar la idea, aprender a distinguir entre miembros de una clase u otra, ¿no? Entonces, si ustedes buscan un poquito en la literatura, en Wikipedia, en blogs, etcétera, verán que los primeros ejemplos, pues, son, no sé, por ejemplo, distinguir en el email entre los correos que son eh, legítimos, digamos, deseados, y los que son spam, ¿no? Entonces, bueno, ahí todos los sistemas de correo tienen implementados sistemas de clasificación, ¿no? Que intentan distinguir cuál sí es deseado y cuál es spam, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo clásico. Aquí he querido incluir un ejemplo de cosas que he trabajado en el pasado. Y bueno, un buen tiempo estuve trabajando en cosas de análisis de riesgos. Entonces, un problema bastante cotidiano ahí es aprender a distinguir entre los clientes que van a pagar o que no van a pagar, ¿no? Clientes buenos y malos, ¿no? Por ponerle un término simple en este momento. Entonces, bueno, dentro de estos métodos de clasificación existe otra gran familia que son los métodos probabilísticos, y esto, bueno, lo menciono porque son quizás desde mi punto de vista los más importantes en la práctica porque, bueno, casi nada en la vida es determinista, es decir, casi todo tiene incertidumbre. Entonces lo que buscan estos métodos es no solamente aprender a clasificar en este caso, entre clientes buenos o malos, sino incorporar incertidumbre, ¿no? Es decir, saber con qué probabilidad un cliente va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Porque
en la práctica, como decía antes, no solo buscamos aprender a distinguir, sino saber con qué probabilidad ocurre eso, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, si uno consulta su historial en el buró de crédito, se va a encontrar con una especie de semáforos, ¿no? Ahora que están de moda los semáforos. Entonces, por ejemplo, podemos tener como varios niveles, ¿no? Entonces, aquí sería como un crédito, perdón, un cliente que tiene un historial muy pobre, uno más o menos, uno bueno y uno excelente, ¿no? Entonces, al final, esto viene de resolver un problema de clasificación con datos en el pasado de clientes eh, o sea, ya que los observamos en el pasado, pues sabemos, ¿no? Podemos asociar algunas características de ellos y saber qué pasó con ellos, ¿no? Perdón, si pagaron, si no pagaron, bajo qué circunstancias pagaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad, como decía antes, no se queda simplemente en la clasificación, sino que da una probabilidad. Entonces, piensen ustedes que, por ejemplo, aquí, pues estarán los que están en probabilidad de no pagar entre el 90 y el 100%, por ejemplo, aquí entre el 70 y el 90, y así, ¿no? Y los que tienen muy poca probabilidad de no pagar, pues, no sé, del 0% al 10%, pues estarán aquí, ¿no? Y pues bueno, eso es por mencionar un ejemplo. Si recuerdan también, la otra gran familia son los problemas de regresión. Aquí un ejemplo clásico también, si ustedes buscan en blogs, en la literatura, cuando uno da sus primeros pasos en el aprendizaje supervisado, uno de los conjuntos de datos más famosos son los de casas en Boston, que bueno, ahí se trata de predecir el precio de ciertas casas o departamentos o en general inmuebles a partir de ciertas características, como puede ser, por ejemplo, no sé, el metros cuadrados, número de habitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aunque puede parecer un ejercicio meramente académico, pues esto sí sucede en la vida real. Entonces, por ejemplo, en el pasado ya he tenido que trabajar con problemas de este estilo, donde a partir de datos de avalúos, por ejemplo, del último avalúo disponible de cierta propiedad, tratar de estimar cuál va a ser su precio en los siguientes 2 o 3 años, ¿no? Y ahí, bueno, es bastante interesante ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, me voy a regresar a esta. Entonces, un poco para ubicarnos, acabamos de hablar de esto, los problemas de clasificación, regresión. Aquí, bueno, no sé, creo que no mencioné explícitamente la diferencia. Aquí lo que queremos predecir son categorías y aquí son valores continuos. Es decir, aquí queremos predecir grupos, como el que dije antes, entre buenos o malos, entre spam, no spam, etcétera. Y aquí son valores continuos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los precios, pues no son grupos, ¿no? Sino que son valores, en este caso positivos, ¿no? Que puede ser, no sé, 1000, 1100, 1150, 1200, etcétera, ¿no? Y bueno, mencionando un poco sobre no supervisado, voy a hablar ahora un poquito sobre estos dos. Entonces, el agrupamiento, pues imaginemos que tenemos, no sé, imaginemos en esta imagen, en esta gráfica, que cada punto son, no sé, puede ser personas, y estamos, y que tenemos la medición de, no sé, del peso, el peso en kilogramos, por ejemplo, y no sé, alguna otra magnitud, como puede ser la altura, ¿no? De la persona. Entonces, si graficamos cada persona como un punto en este espacio de 2 dimensiones, podríamos observar como este scatterplot, ¿no? De aquí. Entonces, el agrupamiento, pues se trata básicamente de establecer
grupos similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero 5, como en esta imagen, bueno, puedo utilizar un algoritmo de agrupamiento y identificar aquellos que son similares entre sí, ¿no? Entonces piensen que, por ejemplo, todos los que están en este grupo tienen pesos y alturas pues más o menos similares, ¿no? Y la otra gran familia es los de reducción de dimensiones, que aquí, bueno, como su nombre indica, imaginemos que tenemos aquí, en vez ya no 2 dimensiones como en el ejemplo anterior, sino 3, ¿no? Imaginemos que incorporamos la edad, por ejemplo. Entonces podríamos ver esto en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y este tipo de algoritmos de lo que se trata es de justo como dice su nombre, reducirlo. Entonces, en este caso, llevarlo de 3 dimensiones a 2 dimensiones, de manera que ciertas relaciones o nociones geométricas se mantengan, ¿no? O que la pérdida de información sea lo menor posible, ¿no? Y esto es porque, obviamente, esto es solo un ejemplo visual, pero piensen que en aplicaciones reales podemos estar hablando de reducir 1000 dimensiones 1000 magnitudes que tenemos asociadas a ciertos individuos o entidades, llevarlo a una representación menor, ¿no? Y esto es para poder aplicar ciertos algoritmos que trabajan con menor número de dimensiones, mejor que si estuvieran trabajando con más, ¿no? O también con fines computacionales, ¿no? Es más fácil hacer análisis sobre 2 dimensiones, es más rápido y puede llegar a ser más fácil que trabajar con 1000, ¿no? Entonces, también no quería perder la oportunidad de mencionar un ejemplo de cosas que he utilizado antes y que me parece bastante interesante mencionar, ¿no? Usualmente estas dos técnicas se mezclan. Primero uno hace reducción de dimensiones para reducir, no sé, siguiendo con lo que decía antes, por ejemplo, de 1000 dimensiones pasamos a 3 y ahora con esas 3 nuevas dimensiones que sabemos que respetan esto de que preservan ciertas nociones matemáticas y estadísticas, pues sobre eso hacer un agrupamiento y encontrar grupos similares, ¿no? Entonces, un ejemplo bastante interesante es el índice de marginación que elabora la CONAPO. Entonces, imaginen que ellos tienen mediciones de los municipios y ayudados por datos del INEGI, por datos de encuestas, por muchas otras cosas más. Entonces, imaginen que tienen, no sé, muchísimas, más de, no sé, quizá más de 1000, quizá más de 2000 mediciones a nivel de municipio. En realidad lo hacen a un nivel más granular, pero bueno, pensemos ahora que son a nivel de municipio y que tienen mediciones del estilo de número de habitantes, número de casas que existen, número de habitaciones promedio de cada casa, por ejemplo, acceso a agua potable, no sé, muchísimas cosas más. O sea, como las que acabo de decir, tienen 1000, ¿no? Entonces, lo que hacen es primero hacer reducción de dimensiones, eso lo llevan, eso está documentado y es público. Quien tenga curiosidad después puede buscar más al respecto, ¿no? Entonces, me parece que lo llevan a 10 o 12 dimensiones y después hacen un clustering, lo agrupan en 5, o sea, buscan 5 niveles, ¿no? 5 grupos que sean similares entre ellos, ¿no? Entonces, de esta forma construyen el índice y crean estos 5 grupos, ¿no? Que son muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Y si uno pone esto en un mapa de calor como el de aquí, pues se puede dar cuenta de eso. Entonces, bueno, esto lo hacen ellos, que son en el gobierno, pero piensen que en la industria privada también se utiliza muchísimo, ¿no?
Y bueno, lo último que quería comentar sobre esta parte, que es sobre la diferencia entre el aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Esta plática no es de aprendizaje profundo, entonces solamente voy a dar la idea bastante general. Quizá voy a pecar un poquito de simplismo, pero es solo para mantener en fines de exposición, ¿no? Entonces, en el aprendizaje supervisado tradicional, digamos, como se trabaja usualmente es como podemos observar en la imagen de arriba, donde tenemos, por ejemplo, piensen que si estamos trabajando con imágenes, tengo la imagen de vehículos y, bueno, aquí hay que hacer una serie hay que tener cierto criterio humano para hacer manipulación de los datos y eso llevarlo a un formato que sea válido para un método de clasificación, ¿no? Como los que he ilustrado antes, ¿no? Entonces, estos los métodos estadísticos clásicos que han existido pues, desde décadas bastante pasadas, pues caerían aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos un input, necesitamos aquí, esto es lo que hace el algoritmo y esto es lo que saca, ¿no? Este es el output. Y al final, pues quieres tratar de aprender a clasificar entre coches y no coches. Aquí, poniendo un ejemplo un poco más concreto, necesitamos parte de lo que aquí se hacía, por ejemplo, es identificar, no sé, por ejemplo, tratar de identificar si es un objeto que se mueve, si es un objeto que tiene llantas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, aquí había que hacer muchísimo trabajo manual. Y piensen ustedes que aquí estoy hablando de visión por computadora, ¿no? Aplicaciones a visión, pero piensen que en otras disciplinas ocurría lo mismo, ¿no? Para quienes trabajan con audio o trabajan con texto, tenían que hacer esto y después ya aplicar un método, ¿no? Y el aprendizaje profundo es, básicamente nos olvidamos de esta parte porque los métodos de aprendizaje profundo son capaces de hacer esto de aquí, que antes se requería hacer por una persona, por el investigador. Y estos algoritmos pues son capaces de llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, ahí el precio que hay que pagar es que los métodos tienen que complicarse, entonces ya no necesitamos solamente una capa, ¿no? Sino que aquí necesitamos, aquí hay dos, o sea, este es input, dos capas intermedias y aquí un output, pero bueno, esto es solo para ilustrarlo, pero en la vida real pues se requieren miles y hasta decenas de miles de capas para poder hacer esto, ¿no? Y pues bueno, eso es solamente lo que quería decir sobre esta parte y bueno, no sé si hasta ahorita tenemos alguna observación o pregunta antes de pasar a lo siguiente. Ahorita en el chat no tenemos ninguna. Si alguien tiene alguna pregunta, de favor de externarla. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Mm. Bueno, continuemos, Pablo. Vale, bueno, ahora sí entrando un poco en materia, el aprendizaje por refuerzo, vamos a ver cuáles son los ingredientes, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de los ingredientes, ¿cuál es la idea general? Y aquí, bueno, podemos imaginar que esto es como un juego entre dos jugadores. Y un jugador es el agente, eh, que puede obtener recompensas a través de la interacción con el ambiente y tenemos el ambiente, ¿no? Que aquí bueno, está pintado como un mundo, ¿no? Entonces el objetivo, como dice aquí, es hacer que la gente aprenda, este personaje de aquí aprenda una buena estrategia a base de prueba y error, ¿no? A través de la interacción con el ambiente para maximizar sus recompensas. Entonces, ahora sí, los ingredientes que necesitamos, esto va a ser un poquito conceptual, está la misma aquí, pero en la siguiente veremos ya un ejemplo bastante aterrizado. Necesitamos un conjunto de estados que básicamente alguien lo puede pensar como las circunstancias que enfrenta el agente, ¿no? Este personaje de aquí. Necesitamos un conjunto de acciones que la gente puede tomar
son las decisiones que tienen que enfrentar. Una función de recompensa que depende de cada combinación estado-acción. Entonces, como vemos aquí, el agente observa cierto estado. Basado en ese estado, decide tomar una acción y el ambiente lo que le devuelve, o sea, el ambiente percibe lo que el agente hizo y el ambiente devuelve una recompensa y lo ubica en un nuevo estado, ¿no? Y este ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración tenemos, ahora ya no estamos en el estado S, sino estamos en el estado S' y tomamos una acción, la acción que corresponde a ese nuevo estado y así nos vamos, ¿no? Y esto se repite continuamente. Entonces, aquí hay que definir también la función valor, que es lo que busca es estimar la recompensa acumulada que se obtiene en cada estado. Esto tiene que ver con el largo plazo, ¿no? Y bueno, en líneas generales es la deseabilidad de cada estado en el largo plazo, ¿no? Entonces, el agente lo que va a aprender, entre otras cosas, es esto. Y en su formulación más estándar, basado en esto, puede elegir una política que es una asociación entre estados y las acciones, ¿no? Para que el agente, o sea, el agente lo que va a aprender es a que cada vez que observe cierto estado, va a saber qué hacer, ¿no? Cuál es la mejor acción que corresponde a la circunstancia que se enfrenta en ese momento. Y ya lo último sería el episodio, que es una secuencia de interacciones entre un estado inicial y un estado terminal. Entonces, por ejemplo, si hablamos de juegos, ¿no? En un juego, por ejemplo, de, no sé, ajedrez, por mencionar algo, pues sería hasta que acabe el juego, ¿no? Desde que inicia el juego hasta que acabe el juego. Eso sería un episodio y si volvemos a jugar otra partida, eso sería otro episodio, ¿no? Entonces aquí también un ejemplo bastante aterrizado y bastante cotidiano es, piensen ustedes cuando alguien está entrenando a un perro u otra mascota. Entonces tenemos que en este caso quien queremos que aprenda es el perro, viene siendo el aprendiz. El ambiente somos nosotros o quienes se encargan de entrenar al perro. El perro es el que ejecuta las acciones y el entrenador es el que se encarga de dar las recompensas y los estados, ¿no? Aquí los estados que son, pues simplemente son las indicaciones o los gestos que hacen, ¿no? Entonces el ambiente se encarga de proporcionar las recompensas, ¿no? De acuerdo al objetivo, ¿no? Que se ha planteado para que el aprendiz, ¿no? Aprenda. Entonces, aquí vemos que eh, si el entrenador, perdón, si el comportamiento que realiza el perro es el que nosotros deseamos, entonces le otorgamos una recompensa positiva, ¿no? Si no es, pues o no le damos nada o le damos una recompensa negativa, ¿no? Y bueno, durante el proceso el perro desarrolla una asociación y entre los gestos que realiza el entrenador y, y las acciones que debe realizar, ¿no? Para maximizar sus recompensas, ¿no? Entonces, esa asociación es lo que llamamos una política en el sentido de estrategia, ¿no? Bueno, lo siguiente que quería mencionar, esos fueron los ingredientes, ¿no? Entonces, lo siguiente sería hablar sobre el dilema de exploración contra explotación. Y bueno, esto es algo bastante cotidiano. Este es el clásico dilema al que todos nos enfrentamos en la vida real, en muchas circunstancias, que es, no sé, desde decisiones de si ir a comer al mismo lugar, como en la imagen que pongo aquí. Ya sabemos que nos gusta un lugar, entonces queremos repetir
o queremos probar algo nuevo, ¿no? Algo que no conocemos, pero que potencialmente puede gustarnos, ¿no? Entonces, esto sucede en muchísimos contextos, ¿no? Por ejemplo, no sé, escucho el mismo género de música o intento uno nuevo, ¿no? Que no he escuchado antes, pero que quizás me pueda gustar, ¿no? Entonces, en el contexto del aprendizaje por refuerzo, ¿qué significa esto? Pues explotación significa elegir la mejor acción o la mejor opción, dada la evidencia actual, ¿no? Y exploración significa elegir otras acciones que no conocemos aún, no hemos elegido aún dado cierta circunstancia en particular, pero que podemos probar, ¿no? Para reunir más información. Y bueno, aquí la idea es que la mejor estrategia de largo plazo pues puede involucrar hacer sacrificios de corto plazo, ¿no? Que bueno, ese es un principio básico también en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, piensen ustedes que cuando los problemas tienen conjuntos de acciones bastante grandes, pues esto puede ser bastante complicado de hacer, ¿no? Entonces, en los ejemplos que vamos a ver, no se presenta esto, pero bueno, simplemente para dar una idea, una forma en la que se puede hacer esto, esta es como la forma con la que uno empieza y después va probando cosas más sofisticadas, es que en cada interacción elegimos con una probabilidad epsilon, con cierta probabilidad elegimos una acción al azar y con probabilidad 1 menos epsilon la mejor información, perdón, la mejor acción dada la información disponible, ¿no? Entonces es como tirar una moneda, ¿no? En cada interacción con el ambiente tengo que tomar una decisión de qué acción tomar. Yo ya sé cuál es la mejor acción, pero no decido tomar eso, sino con cierta probabilidad. Entonces tiro una moneda, ¿no? Si cae cruz, tomo la mejor acción, que yo sé que es la que funciona en este momento, y si cae cara, tomo de las opciones que no son las mejores, hasta ese momento tomo cualquier otra, ¿no? Entonces, igual de forma opcional, conforme pasa el tiempo, puedo ir reduciendo esa probabilidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que empezamos con mucha exploración, ¿no? Para ir reuniendo información y vamos gradualmente migrando hacia un esquema de pura explotación, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando un poco sobre las aplicaciones, voy a empezar con los videojuegos, como mencioné al principio. Entonces, ¿por qué videojuegos? Uno podría pensar, ¿no? O sea, todo esto suena muy bien, pero ¿por qué videojuegos, no? Entonces, esto que pongo aquí, bueno, al menos los primeros 4 puntos, no lo digo yo, lo dice DeepMind, que pues son los jugadores líderes en esto de videojuegos, aplicando inteligencia artificial y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que son un microcosmos del mundo real, ¿no? Nos pueden servir para simular muchas cosas que suceden en el mundo real a nivel micro, ¿no? Para ir empezando, ¿no? Segundo, que estimulan la inteligencia porque se trata de superar obstáculos, ¿no? O sea, no importa el juego que sea, siempre hay un objetivo y hay que ir mejorando gradualmente, ¿no? Son buenos para probar en simulaciones porque piensen que a la hora de estar probando algoritmos, etcétera, bueno, puedo tener varias computadoras a la vez, ¿no? Haciendo simulaciones diferentes para ir reuniendo información, ¿no? Miden el progreso y desempeño. Eso, pues bueno, creo que es autoexplicativo. Aquí, obviamente, si tenemos un algoritmo, pues mido su progreso y si propongo alguna modificación o alguna mejora, puedo medir si efectivamente mejora mi versión anterior, ¿no? Y bueno, ya el último, pues simplemente mencionar explícitamente que es el punto de partida para las demás aplicaciones, ¿no?
si recuerdan el mapa del principio, que teníamos en medio aplicaciones de economía digital y otras industrias y al final robótica, pues bueno, lo que sucede aquí, la investigación que sucede aquí, muchas veces lo que se ve prometedor y que se prueba que funciona acaba siendo extrapolado hacia las otras aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Un ejemplo bastante simple es, imaginemos este ambiente. Este jueguito se llama Frozen Lake. Entonces, esto es solamente para ir ilustrando alguna de las ideas. Entonces, imaginemos que tenemos este ambiente de acá. Es un mundo cuadricular que tiene 4x4 bloquecitos, ¿no? Justo se llama Frozen Lake porque la idea es como si fuera una especie de superficie de hielo, ¿no? Donde, bueno, donde marca F por Frozen es que sí tiene hielo, digamos, se puede desplazar el agente, ¿no? Puede caminar y donde marca H, pues son los hoyos, ¿no? Y es donde se cae. Y si cae, acaba el juego, ¿no? O en el lenguaje que he estado introduciendo, se acaba el episodio, ¿no? Y el objetivo es llegar al bloque con la G de goal, ¿no? Y bueno, también si logra ganar, pues también se acaba el episodio y empieza uno nuevo, ¿no? Entonces, los estados son cada uno de los 4 bloques, que bueno, como ya dije antes, pueden ser de 4 tipos, ¿no? Hay un S, hay un punto inicial, hay un punto objetivo, y bueno, tenemos varios Fs y varias Hs, ¿no? Que son los hoyos. Las acciones son, imaginemos si jugamos esto en el teclado, pues son izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Y las recompensas, bueno, la versión más simple de este juego es que si el agente alcanza el objetivo, le damos una recompensa de 1 y en otro caso obtiene 0, ¿no? Entonces, nada más para poner un poco más explícito esto, tenemos el agente. Este va a ser nuestro programa de computadora que puede ejecutar las acciones, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Y el mundo nos va a devolver el nuevo estado y que corresponde a la acción que acaba de tomar y la recompensa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si el agente, pensemos que está en el punto 0, ¿no? Imaginemos que numeramos cada uno de estos en forma horizontal, es decir, iniciamos aquí 0, 1, 2, 3, 4, y así hasta llegar hasta el 16, ¿no? El 16 es el objetivo, el 0 es el S, ¿no? Entonces, imaginemos que la gente está en el estado 0, aquí. Entonces, ejecuta la opción de ir a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que devuelve el ambiente? Devuelve un nuevo estado, llegó al 1, porque así lo indexamos, ¿no? Así lo numeramos, y obtiene una recompensa de 0, ¿no? Esto es porque todavía no es el objetivo, ¿no? Entonces, como dije antes, solo va a obtener una recompensa de 1 si llega al objetivo, ¿no? Entonces, podemos hacer esto en la computadora de una forma relativamente simple. Solamente se necesita un poquito, o sea, no se requiere un nivel de Python intermedio, pero tampoco uno básico, sería un poquito más allá de básico. Entonces, bueno, por ahí pongo las referencias para quien esté interesado. Esto se puede empezar a jugar muy fácil en cuestión de 10 minutos. Entonces, ¿cómo se ve el estado? Por eso introducí la imagen con las letras. Se ve así. Esto es un ambiente generado aleatoriamente, donde la única condición es que el punto inicial y el punto final, el punto objetivo, están de forma opuesta, ¿no? O sea, si este está aquí en este borde, el otro tiene que estar en el otro extremo, ¿no? Y bueno, los hoyos están colocados también de forma aleatoria, ¿no? El objetivo, pues como ya dije antes, es que la gente a través de prueba y error
vaya aprendiendo a asociar cuál es la acción que corresponde la mejor acción que corresponde a cada estado, ¿no? Entonces, aquí también, si recuerdan que lo que definí antes, la función de valor óptima, que es básicamente asociar un número a cada estado, de forma que ese número indique o estime la deseabilidad para el agente, o sea, qué tan bueno es cada estado para ese agente, ¿no? Entonces, una vez que hemos completado un ciclo exitoso de aprendizaje, si ponemos eso y hacemos un mapa de calor, para este mapa en particular, pues vemos esto, ¿no? Donde vemos que los que tienen cero, que son los que tienen marcado, perdón, son los que son los hoyos, ¿no? Y conforme se va acercando al objetivo, pues los números van siendo más altos, ¿no? Aquí, bueno, esto está redondeado nada más para fines de exposición, pero en realidad sí hay diferencias, ¿no? En esta escala y se ve de los colores, ¿no? Entonces, si uno empieza a seguir los colores, pues como que va, o sea, donde números mayores son preferidos, pues va acercándose al objetivo, ¿no? Bueno, el objetivo tiene cero simplemente porque es el estado terminal, ¿no? Ahí acaba el juego, ¿no? Pero aquí siempre, o sea, vemos que se va a acercar, ¿no? Ya sea por abajo, por la izquierda o por la derecha. Y la política óptima es simplemente asociar a cada estado la mejor acción, ¿no? Entonces, igual en este mismo mapa, si pintamos con una especie de flechas, ¿no? La V es la flecha hacia abajo y así sucesivamente. Podemos ver cuál es la acción, ya que se completa un ciclo exitoso de entrenamiento. Podemos ver que ha aprendido, la gente ha aprendido a ver cuál es eh, la mejor opción para seguir una trayectoria que lo lleve al objetivo, iniciando desde cualquier punto, ¿no? Y eso es interesante, no solo desde el punto inicial, sino piensen ustedes si iniciara desde algún otro punto, ustedes pueden seguir la imagen, por ejemplo. Por ejemplo, si inicio de aquí, me llevaría por este camino, ¿no? Evitando los hoyos y llegando al objetivo desde cualquier punto. Y eso, bueno, es una sutileza, pero para eso se requiere... Perdón, creo que se pausó, pero ya se ve bien, ¿no? Entonces, sí, bueno, aquí se necesita una buena exploración para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, una pequeña demostración de cómo se ve un ciclo de entrenamiento. De nuevo, en el ambiente simulado, en la computadora, se ve más o menos así, ¿no? Entonces aquí empieza con bastante exploración y vamos reduciendo la probabilidad de exploración conforme avanza en el tiempo, ¿no? Y lo que vamos a ver es que una vez que empieza a ganar paulatinamente, ya eso lo va explotando y ya solamente va a ganar, ¿no? Entonces, aquí solamente se imprime cuando el juego termina, es decir, cuando cae en un hoyo o cuando gana, ¿no? Entonces, aquí vemos que ya, ¿no? Le llevó aproximadamente 300 juegos aprender cuál era, de qué se trataba, ¿no? Entonces, Pablo, bueno, sí. antes de que saltes al siguiente ejemplo, nos tienen tres preguntas. Te las hago Ok. llegar rápido. Es, ¿el aprendizaje por refuerzo puede ser un chatbot que vaya aprendiendo y si falla le puedes decir qué más o menos decir para la siguiente vez ya sepa qué decir? O sea, A ver, si se puede utilizar el aprendizaje por refuerzo para entrenar a un chatbot. sí. De hecho, sí, chatbot mezclan varias cosas. Es aprendizaje supervisado porque piensa que, por ejemplo, para cada pregunta hay una o varias respuestas correctas, ¿no? Entonces, si tienes datos históricos, o sea, lo puedes abordar o ya sea como problema supervisado, si es que tienes datos históricos de conversaciones, y eso ocurre mucho. Hay quienes pueden darse el lujo de tener datos de personas con las respuestas correctas, ¿no? Entonces, ellos pueden darse el lujo de empezar
con aprendizaje supervisado. Gramática. Ujú. Y bueno, quienes no tengan esos datos históricos, pues necesitan hacer esto, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues poner a gente en sus laboratorios a interactuar con los bots para recolectar datos y también, eso por una parte, y también lo que hacen es, estoy hablando de cuando aplican aprendizaje por refuerzo, también lo que hacen pues es lanzar versiones beta, ¿no? Que pues obviamente si tú te enfrentes a un bot que está en una versión beta que no ha aprendido mucho, pues puede llegar a ser molesto, ¿no? Para el usuario, porque pues, no sé, le haces una pregunta y te contesta algo que no es lo correcto, ¿no? No es lo que tú querías, no es lo que estabas buscando. Entonces, probablemente ahí todavía está explorando, ¿no? Y tú estás siendo parte de la exploración del algoritmo. Ok, entonces a esa respuesta es sí. Ahora, bueno, esto es como un comentario, nos dice, existe igual el NERF, no sé si lo conoces, el NERF en los videojuegos, que es renderizado de gráficos con inteligencia artificial. Es muy interesante. No sé si conozcas acerca del NERF. No, pero ¿qué mencionaste de renderización? No. Dice que es renderizado de gráficos con inteligencia artificial. O sea, la pregunta es si, No, bueno, es como un comentario, creo. ok, sí, bueno, más Lo que me adelante voy refería, a, Ahí va, ahí va. sí, Ajá, Adrián, sí. era mi pregunta. Sí, es una pregunta nada más para saber en qué cuestión o en qué ámbito entra, si por refuerzo o el normal o el no supervisado. Porque consiste en evaluar que cada objeto tiene un cierto número de datos por dentro, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, los videojuegos para los gráficos tiran un láser y con los rebotes miden dónde mostrar las sombras, ¿no? Entonces, lo que busca esto es que ese láser, en vez de que rebote, pase dentro del objeto y recolecte los datos que hayan para poder mostrar los colores del objeto. Pero van a usar Machine Learning para poder, ¿cómo se llama? Hacer que aprenda de acuerdo a que, por ejemplo, si es una roca, vas a ir dándole estos colores, ¿no? Y cada Ujú. vez va a ser mejor pues vaya, los gráficos que presente. Pero ¿qué tipo o en qué ámbito de Machine Learning entraría esto? Ya, pues yo creo que sí es, o sea, no sé qué tan sofisticado esté, y yo creo que va a ser una combinación de ambas cosas, como en la pregunta anterior, pero no conozco mucho de ese tema muy en particular, entonces eh, si quieres lo comentamos después. Me puedes escribir y me muestras un poco de, no sé, videos sobre eso y investigo un poquito y te digo, ¿no? Es interesante. También tenemos otra pregunta Claro, de, claro. de Juliana que dice, de lo que estabas mostrando anteriormente, dice es, que si ese ejemplo es como el que utilizan los mapas de Google para darte una mejor ruta. Wow. Sí, bueno, eso lo están cambiando todo el tiempo para optimizarlo. Ese nivel de aplicaciones de Google usualmente tienen muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí utilizan técnicas de optimización con restricciones, ¿no? Definen una función objetivo, o bueno, una función objetivo que incorpora en realidad varios objetivos a la vez, ¿no? Entonces, una puede ser como el tiempo, ¿no? O sea, por una parte quieres minimizar el tiempo de llegada, pero por otra también quizá puedes, también la distancia juega, ¿no? O sea, quieres un buen balance entre el tiempo que vas a hacer y la distancia recorrida, ¿no? Entonces, ahí yo creo, o sea, estoy seguro que sí lo hacen en Google Maps. Ahora, pensando un poco de cómo aplicarían ellos, probablemente no, o sea, no lo sé, no sé si lo aplican. Ahora, si me preguntas cómo lo aplicarían, pues imagina que ahí la recompensa puede ser, o sea,
Google Maps ofrece una ruta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede aprender de las interacciones? Pues bueno, si tomaste la ruta sugerida en su sistema, o sea, si ellos lo modelan como aprendizaje por refuerzo, pues le ponen una recompensa positiva, ¿no? Si la seguiste parcialmente, pues le ponen una recompensa igual positiva, pero no tanto como si la seguiste al pie de la letra. Y si no la seguiste, o sea, decidiste hacer otra cosa, o cerraste, o ellos pueden ver lo que estás haciendo, ¿no? Porque con tu dispositivo tienen la localización geográfica. Entonces, si te sugirieron una cosa y tú ejecutaste otra, pues para ellos es malo, ¿no? Quiere decir que no, por alguna razón elegiste no seguir esa ruta. Entonces, pues eso lo pueden modelar. Aquí hacen ingeniería de la función de recompensa, ¿no? Y, pues así es como lo pueden utilizar. Y yo casi estaría seguro que sí lo hacen. Oh, Pablo, tenemos dos que quieren hacerte la pregunta. A ver, Matías U puede activar su micrófono. ¿Estás por ahí, Matías? Bueno, si no, Yo no tenía ninguna pregunta. bueno, es que levantaste la mano. Y Darío, ¿quieres preguntar algo? Sí, ¿cómo hicieron al asistente Google que te responda todo o sea, como quiero jugar un juego y te aparece de cuál juego quieres jugar y eso? Ok, a ver, ¿nos puedes responder algo de eso, Pablo? Del Assistant de Google. No, la verdad no estoy familiarizado, así que no me atrevería a dar una respuesta ahora. Ok, va, entonces Pero, vamos a continuar y luego seguimos por las preguntas. Ya nos pusieron más por acá. A ver. ok. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos y bueno, vamos viendo, ¿no? Si no, tú, Daniel, me vas diciendo, pues, con los tiempos, ¿no? Yo no tengo problemas en seguir, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo también de los simples, un poco para seguir ilustrando estas ideas. El tic-tac-toe, que es el juego del 3 en raya, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué es el ambiente? Pues el ambiente aquí es un poquito más complicado porque es el tablero y es el oponente, ¿no? Entonces piensen desde el punto de vista del aprendiz, el jugador que es el aprendiz, como ambiente tiene al estado y tiene al oponente que realiza las jugadas, ¿no? Los estados son cada posible configuración del tablero. Entonces, por ejemplo, este estado de aquí, donde tenemos que ya se han realizado 4 movimientos y este de aquí donde se han realizado 5. Olvídense por un momento de estado de acción, sino solamente las figuras. Cada posible configuración del tablero es un estado, ¿no? Las acciones son las posiciones del tablero disponibles en ese momento. Aquí igual ya se complica un poco porque no cualquier, no cualquier acción está disponible, ¿no? Depende mucho del estado actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues las que están ocupadas no son elegibles, ¿no? O sea, no puedo poner, si estos ya están ocupados, no puedo elegir poner, si yo soy la X, no puedo elegir poner donde ya están, ¿no? Entonces eso pues ya se va complicando un poco, ya hay restricciones. Y como recompensas, es similar al anterior, aquí lo mantenemos simple. Si el agente logra hacer el 3 en línea al final del juego, del episodio, obtiene una recompensa de 1 y en otro caso obtiene 0. Si empata o si pierde es 0, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, bueno, esta simplemente es para hacerlo más explícito, ¿no? Vemos en la anterior teníamos el estado, ejecutamos una acción y tenemos la recompensa, ¿no? Entonces aquí esta es la función de recompensa que depende del estado, de la configuración y depende de la acción que tomamos. Entonces aquí se ve claramente que si a este estado yo ejecuto esta acción, pues voy a ganar, ¿no?
ya aquí formo el 3 en línea y obtengo una recompensa de 1. Y en este caso, pues es una jugada normal, ¿no? Donde quizás sí fue una buena jugada, pero como no me lleva a ganar aún, pues es 0, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la idea del ejemplo anterior, este es en un ambiente, este es un poquito más complicado de simular, pero igual es tampoco bastante, ¿no? Aquí pongo la liga, quienes estén interesados en seguir, en seguir este ejemplo. Entonces, bueno, podemos tener un ambiente visual donde simulemos el juego, ¿no? Ahora voy a poner... Entonces, bueno, programamos todo eso. En realidad, como dije antes, no sería tan complicado una vez que uno ha entendido pues cómo es la dinámica de esto. Y no está cargando, creo. No, perdón. Ese sería como el proceso de entrenamiento, donde, bueno, para que sea rápido, ponemos a entrenar la máquina contra otra máquina, ¿no? Si la ponemos a jugar contra nosotros para que se entrene, le llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, vemos que en cuestión de segundos puede jugar una buena cantidad de juegos. Y esta es de... supongamos que entrenamos como lo mostré antes y ahora jugamos contra lo que entrenamos, ¿no? Entonces aquí en esta primera es contra una versión que no ha jugado muchísimo, entonces nosotros somos la X y bueno, no ejecuta jugadas bastante inteligentes, ¿no? Nuestro agente o nuestro aprendiz, ¿no? Entonces, aquí me parece que está entrenado con menos de 1000 juegos, entonces no ha aprendido muchísimo, ¿no? Entonces, si ahora ponemos contra una versión experta que ha jugado más de 100,000 juegos, pues vemos la diferencia, ¿no? Aquí ya es capaz bueno, ya aprendió a que tiene que bloquearnos y no solo bloquearnos, sino que tiene que formar el 3, ¿no? Entonces, me parece que en este nos sigue bloqueando. Y aquí me parece que ya hacemos de cuenta que nos despistamos y perdemos el juego, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, otra cosa, esto nada más para contar un poquito de contexto. Hace año y medio más o menos tuve la oportunidad de estar en Mérida por unas cuantas semanas. Entonces, bueno, estuve colaborando con el staff de Andromi para hacer esto mismo que les acabo de mostrar, pero en un tablero electrónico, ¿no? Para llevarlo como al plano tangible que mencionaba al principio, ¿no? Como está muy bien tener esto, pero sería interesante ver si lo podemos llevar al plano físico, ¿no? Con dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, obviamente la parte electrónica, pues ahí desconozco un poco. Sería que le preguntan a la gente de Andromi. Pero bueno, lo interesante es que con el mismo programa se puede llegar a esto. Y esto es como el entrenamiento, lo que mostrase 2 videos. Entonces, lo mismo que estamos haciendo aquí lo llevamos al dispositivo electrónico, que igual ahí me corregirá Daniel, pero me parece que no se necesita un nivel tan experto para poder hacerlo. Y bueno, eso fue el entrenamiento y esto es jugando contra el agente que entrenamos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí puse el experto. Y bueno, podemos ver que lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que llevado con un tablero electrónico, ¿no? Ha aprendido a bloquearnos, bueno, tiene que bloquearnos. Y igual me parece que aquí simulamos que nos despistamos para ver si nos gana, ¿no? Y sí, bueno, el jugador verde es la computadora y el rojo es el humano, ¿no?
Entonces, bueno, aquí básicamente como que la moraleja es que es interesante cómo puedes pasar del plano virtual al plano electrónico, ¿no? Sin tanta complejidad. Y pues ya, ¿qué más? Ok, seguimos. Ahora el tic-tac con aprendizaje profundo. Esto nada más para motivar. ¿Por qué es que necesitamos el aprendizaje, incorporar el aprendizaje profundo al aprendizaje por refuerzo, ¿no? No siempre, pero en ciertas aplicaciones como videojuegos ya más sofisticados, sí, ¿no? Entonces, piensen del ejemplo que acabo de mostrar, del tablero del tic-tac-toe. ¿Quiénes eran los estados? Pues es cada configuración del tablero, ¿no? Y las acciones son las posibles, las posiciones que son elegibles en el tablero dado el estado actual. Entonces eso, aunque mencioné que es una versión simple, la que hicimos no es una versión tan inteligente desde el punto de vista de programación, porque tenemos que hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, tenemos que, en el ejemplo que mostré, tanto el virtual como el electrónico, hay que numerar los estados, hay que numerar las acciones, hay que ponerle explícitamente, bueno, escribir condiciones del estilo como la que mencioné, ¿no? Que si las posiciones están ocupadas, entonces esas no son elegibles, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer con el aprendizaje por refuerzo, como mencioné, es, es dejar que esas representaciones las aprenda la red neuronal por sí sola, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que decirle explícitamente cuáles son las reglas, por ejemplo, como acabo de mencionar, sino que lo dejamos a que el algoritmo lo aprenda, ¿no? O sea, no es que implique cero esfuerzo, pero el esfuerzo es menor, ¿no? Entonces, bueno, las recompensas son las mismas, entonces piensen, por ejemplo, aquí, el input, aquí numeramos, ¿no? A1 es esta posición, B1 es esta posición, C1 es esta posición, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Entonces, este es el input, ¿no? Ponemos un 1 cuando es una X, un -1 cuando es el del otro jugador, por ejemplo, y lo que aprende la red es, es un score, es una probabilidad, ¿no? De cuál es la acción, la mejor acción dado este estado, ¿no? Entonces vemos aquí que si dejamos que esto lo aprenda una red neuronal suficientemente profunda, suficientemente potente, pues aquí aprendería a ver que la mejor posición, dado a esta configuración que he codificado de esta forma, sería la de el A2, ¿no? Que es acá. Esto ya lo lleva a ganar el juego, ¿no? Y aquí se ve. Bueno, estos números de acá, bueno, para quienes no sepan notación científica, estos son ceros. Y bueno, este punto 9 es prácticamente un 1, ¿no? Entonces, en este caso, el agente aprendería a que la mejor acción, el mayor número de todos estos, sería el A2. Esa es como la idea básica. Entonces, siguiendo un poco con esto para que quede aún más claro, si recuerdan cuando hablé de clasificación y cuando hablé de aprendizaje por refuerzo, veíamos que, por ejemplo, teníamos, bueno, puse el ejemplo del coche, pero aquí pongo el ejemplo de un gato. Imaginemos que la red neuronal, nuestro algoritmo quiere aprender a identificar entre gatos y perros. Entonces, en ese caso, si este es un problema de clasificación supervisado, el input es la imagen, esta es la red neuronal y estas son las categorías que tiene que aprender, ¿no? A distinguir si es un gato o es un perro. Entonces, ¿cómo se ve esto en el contexto de los videojuegos, no? Se ve más o menos así, es básicamente lo mismo, pero piensen que aquí la complejidad es que pues el juego es dinámico, ¿no? O sea, no observa una imagen simplemente, sino que observa una imagen y, o sea, observa un frame, una imagen, y se va moviendo, ¿no? Entonces, en realidad no es una sola, sino es un conjunto de imágenes que tiene que ir procesando una vez a la vez para decidir qué hacer, ¿no? Entonces, en este caso,
piensen que extrapolando un poco esto que acabo de mencionar, piensen que dada la imagen de input, lo que queremos es tratar de elegir la mejor acción, ¿no? Entonces aquí brinca o sigue corriendo, ¿no? O bueno, o corre, ¿no? Entonces, aquí pues simplemente mencionar que estos son los estados, los inputs son los estados, ¿no? Esto es lo que se modela con aprendizaje profundo, con redes neuronales. Y bueno, aquí las acciones pues son solamente estas dos, ¿no? Piensen en aplicaciones ya más complejas, cuando las acciones no son dos opciones como aquí, ¿no? Sino pueden ser muchísimas. Pues igual se mete una red neuronal para modelar no solo los estados, sino también las acciones, ¿no? Y aquí, no sé si se alcanza a ver todo. Pero bueno, siguiendo con esta idea, en realidad esto pues se ve, la arquitectura de la red se ve así, ¿no? No es una sola imagen, sino que son varios frames, ¿no? O sea, estos pueden ser, no sé, si es un segundo de imágenes, pueden ser 24 frames, ¿no? 24 imágenes por segundo. Y bueno, la red profunda tiene que actuar así. Y esto, bueno, este es un trabajo de 2013 que fue paradigmático, que lo hizo la gente de Google DeepMind, que son los que trabajan con videojuegos e inteligencia artificial. Y esto fue un cambio, ¿no? Esto permitió. Antes de esto estaba muy limitado el combinar el aprendizaje por refuerzo con el aprendizaje profundo, y a partir de este trabajo en 2013, todo cambió y bueno, hoy ya no son solo ellos los que lo utilizan, sino por ejemplo, yo lo he utilizado, ¿no? Obviamente a un nivel menor, pero bueno, esto se ha democratizado, ¿no? Y hoy pues lo puede utilizar pues cualquiera, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, ya, ya estamos sobre el tiempo, Pablo. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí y podemos pasar a las preguntas? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o algo que quisiera comentarnos. Luisa Novelo, esto de alzó la mano. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? En el caso del juego de T-Rex, cuando se te va el internet, la única acción sería saltar, ¿no? Y agacharse. Sí, sí. Sí, si recuerdo bien, sí, es solo saltar, es muy simple. Sí, porque ya se va moviendo, ¿no? Entonces, sí. ¿Alguien más? Samuel Angulo, mira, nos pregunta, dice, ¿es posible que en algún momento no se tenga información para lograr pasar un estado presente al estado siguiente? ¿Qué pasa cuando esto sucede para lograr avanzar? A ver, ¿me repites la pregunta? A ver, dice, ¿es posible que en algún momento no se tenga información para lograr pasar del estado presente al estado siguiente? Sí es posible. O sea, más bien, no es que no puedas pasar, sino que la información es limitada y tienes que tomar una decisión con esa información limitada. Entonces, es una de las formas en las que, una de las variantes que tiene esto es el aprendizaje por refuerzo con información incompleta. Entonces, ¿qué haces cuando, por ejemplo, no puedes observar todo? ¿No? Entonces, ahí pues no es que tengas que adivinar, pero tienes que tomar en cuenta otras cosas para poder tomar decisiones. Perfecto. Y dice, ¿y qué pasa cuando esto sucede, que se logra avanzar? Se logra avanzar. Sí, dependerá en unos casos sí y en otros no. Por ejemplo, regresando al ejemplo, aquí por ejemplo, si recuerdan en este,
Por ejemplo, imagínate que estás en este estado, ¿no? Y ejecutas la acción de ir a la izquierda, pues te va a regresar al mismo lugar. Entonces sí puede ser que no avances, ¿no? O sea, la acción que elegiste te deja en el mismo lugar. Ok. Chicos, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta acerca de lo que se ha estado comentando por Pablo? Había otra pregunta, pero no la encuentro. Bueno, esta es mucho más específica. Yo creo que a él le vamos a responder en privado porque pregunta que cómo puede optimizar el entrenamiento. Ya, pues bueno, eso es toda una línea de investigación, pero sí, lo acotamos y ponemos alguna aplicación más específica, lo comentamos. Perfecto. Emanuel nos pregunta, ¿qué frameworks son los más usados para Machine Learning en robótica? Si conoces alguno. Para robótica, estoy seguro que hay más, pero un buen punto de partida es Jim, que es de OpenAI. No sé si se ve mi explorador. Sí, ahí está. Pero bueno, yo te animaría a que, bueno, no solo a quien hizo la pregunta, sino que a todos los que estén interesados. Esta es una librería de Python. De hecho, de aquí es donde sale el ejemplo de Frozen Lake y tiene muchísimos ambientes para poder ir experimentando y jugando. Entonces, en particular, aquí hay unos de robótica donde no necesitas los dispositivos físicos, sino que justo son simulados, ¿no? Entonces, hay brazos mecánicos, por ejemplo, ¿no? Y bastantes variantes, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos esto de aquí. No sé bien qué hace, pero bueno, tenemos otra variante que es que aprenda a agarrar bien el objeto de aquí. Entonces, bueno, como dije, ¿no? Es un buen punto de partida. Ya después de esto, pues puedes empezar a jugar con el mundo físico, ¿no? Y hay bastantes, o sea, pues hay bastantes recursos al respecto en Internet, ¿no? Pero un buen punto de partida es este de aquí. Y bueno, la mayoría de los investigadores empiezan por aquí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno, yo sé que a lo mejor hay muchas dudas y bueno, pues quedamos como que, ¿qué será? Como a 2/3 de la presentación, pero creo que hay muchos que bueno, es que hay un grupo de la Universidad Politécnica que estaba llevando en vez de su clase este taller. Entonces, pues por eso tenemos que terminar ahorita. Pero no sé qué te parece, Pablo, si pudiéramos continuar en otra ocasión para terminar. Sí, con gusto. Digo, el contenido ya está, simplemente es seguir viéndolo y Ujú. pues ya está. Perfecto. Bueno, sí, nos preguntan aquí, o sea, nos dicen que queda pendiente lo de robótica y economía digital. ¿Se puede reprogramar? Yo creo que sí, lo reprogramamos. Sería pues un poco menos de tiempo. Y bueno, lo reprogramamos, les hacemos hincapié, síganos en nuestras redes sociales para que vean cuándo lo vamos a reprogramar. Sí sería un hecho entonces, ya dijo Pablo que sí lo podemos reprogramar. Y entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta acerca del tema? Bueno, Pablo, si nos puedes compartir tu contacto para que los que estén interesados, sobre todo el chico que presentó que preguntó lo del NERF, ahí está. Bueno, Sí, si gustan tomar los datos de Pablo, para que le puedan hacer preguntas. Bueno, Rick Sánchez nos pregunta, cuando el entrenamiento ya corrió los posibles errores, ¿ya no es posible tener fallas?
¿Qué tan perfecto es el entrenamiento en su 100%? Eh, es bastante interesante. Obviamente, o sea, se pueden decir muchas cosas al respecto. Después podemos hablar, igual que me escriba. Pero obviamente, o sea, poniendo un caso muy, muy específico, en aplicaciones donde hacemos el entrenamiento en un mundo virtual y después pasamos al plano físico, simplemente por esa transición ya existe algo de riesgo, ¿no? Entonces, usualmente lo que se hace eh, en la investigación, pues obviamente es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ya no hablé más al respecto, solamente voy a mostrar una imagen para contestar esa pregunta. Y a mostrar sobre este, este cochecito que es para aprender. Luego hablo más al respecto. Pero bueno, la idea es que, así como mencioné lo del TikTok, perdón, el tic-tac-toe, esto se entrena en un mundo virtual y después se pasa al plano físico. Entonces, una anécdota, si uno ve videos de esto, una anécdota que va a encontrar es que, por ejemplo, hubo un equipo que lo estaba haciendo bastante bien en el mundo virtual. O sea, estaba ya a buenas velocidades, dando las vueltas en el ambiente, etcétera. Y después, cuando pasaron al mundo virtual, se dieron cuenta de que cada vez que el dispositivo, que el coche eh, chocaba, no era capaz de seguir. O sea, le tomaba muchísimo tiempo volver a seguir. Entonces, lo que hicieron ellos ya en una segunda iteración, o sea, volvieron a agarrar su modelo y lo que hicieron o tuvieron que hacer fue incorporar, o sea, lo que pasaba es que cuando chocaba, la cámara se movía. Entonces, como se movía, pues ya no lo hacía bien de inmediato, no recuperaba el camino de forma inmediata, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue modelar eso en el mundo simulado para incorporar, o sea, le añadieron ruido, ¿no? O sea, que la cámara, entre comillas, del mundo simulado fuera bueno, que se moviera, ¿no? Entonces, cuando volvieron al mundo físico, pues ya lo hacía mejor, ¿no? Entonces, básicamente aquí la idea es que siempre hay un riesgo y que una cosa interesante es que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Entonces, esto es un proceso iterativo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, por el día de hoy damos concluida, bueno, sí, concluida esta sección de la exposición, de la conferencia. Eh, les, les, les repetimos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Andromi Robotics para que vean cuándo vamos a reprogramar en lo que falta de la exposición. Y pues agradecerle mucho al maestro, el maestro Pablo Campos por, por esta interesante conferencia, que estoy seguro que a muchos les ha gustado, porque veo que aquí nos están dando su retroalimentación y esperemos que la hayan disfrutado, que les haya aportado algo de su experiencia y su conocimiento y pues nos vemos para la próxima conferencia. ¿Va? Pues muchísimas gracias, Pablo. No, a ustedes y pues bueno, si alguien quiere preguntar algo más, pues bueno, tienen los datos de contacto, también se pueden acercar con el staff de Andromi, ¿no? Y pues nada, Perfecto. muchas gracias. Pues muchísimas gracias.